dijera que todo lo que deseas ya existe, y si te dijera que no estás perdido, solo estás vibrando en otra coordenada. Soy Luis Fer Martín y este es el primer episodio de Sintoniza tu vida, un espacio para recordar que no veniste a sobrevivir, veniste a diseñar, a elegir, a vibrar en coherencia. Aquí no vas a escuchar fórmulas mágicas, vas a escuchar frecuencias, porque cuando sintonizas diferente, todo cambia. Hoy vamos a hablar del inicio de todo, el poder de elegir tu destino. Imagínate que vas nadando en un río y tú estás tranquilamente nadando en tu tabla y de repente llega una corriente muy fuerte en ese río y te asustas y te lleva la corriente, y en este momento hay tres tipos de personas. Está la persona que dice: Dios, ¿por qué a mí? Dios, está bien, si esto es lo que tú decides hacer, adelante. No sé a dónde vaya a llegar, pero que sea lo que Dios, lo que tú quieras. Y está otro tipo de personas que empieza ahí luego a culpar a todo el mundo, ¿no? Que dice: ¿por qué vine aquí? Me dijeron que no viniera, el clima estaba mal, yo lo sabía, siempre alguien hizo esto para que yo pudiera estar aquí. De verdad no sé por qué todo me pasa a mí, ¿no? Y existe otra persona, que es la persona que está nadando, que dice: no, yo voy a salir de aquí, ¿no? Y se agarra su tabla y lo que está haciendo es nadando contracorriente, nada tan fuerte que logra salir del río y logra escapar del río. Los otros dos no saben a dónde van a llegar, se dejan manipular por lo que está pasando. Y bueno, existe una cuarta persona, que esta persona es la que respira, no se asusta, agarra la tabla, dice: ok, déjame ver, voy a aprovechar ahorita esta corriente, voy a ver a dónde me lleva y voy a buscar la salida y voy a disfrutar el paisaje y voy a disfrutar esto, por algo me está pasando esto. Entonces, quería comenzar con esta historia porque normalmente existen estos personajes, la mayoría de los personajes son el 1 y el 2 y el 3, donde está la persona que podemos llamarle el suplicante. El suplicante es aquella persona que todo el tiempo le está diciendo a Dios, que sea lo que tú quieras, Dios mío, que siempre está pidiéndole, y si Dios quiere, y si esto. Y habemos muchas personas que solamente hacemos algo, ¿no? Si creemos que es porque Dios quiere, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tipo de persona que no muchas veces logra algo, porque cuando no lo logra, él dice que fue porque Dios no quería, simplemente Dios no quería que no sucediera esa parte. Pero existe otra persona que es muy común, que es la persona que es víctima. Esta persona es una persona que siempre se victimiza de todo y siempre es culpa de alguien más. ¿Conoces a aquella persona que de alguna manera siempre dice: no, es que mis papás, no, es que la escuela, es que la política, es que si este gobierno no lo tuviéramos seríamos diferente? Y todo lo que pasa en su vida siempre termina echándole la culpa a alguien más. Entonces a esa persona le vamos a llamar el resentido. Y existe la otra persona que se llama el guerrero. El guerrero es aquella persona que dice: bueno, yo tengo que sufrir, ya me enseñaron que tengo que sufrir y que tengo que hacer lo que tenga que hacer para poder tener éxito. Y hay muchas personas que vivimos con esos programas, que vivimos con eso y creemos que tenemos que sufrir demasiado para poder tener éxito, y al final de cuentas lo vamos a lograr. Y existe el cuarto personaje, que es en el que quiero que nos enfoquemos y lo que se va a tratar todo este podcast. Quiero decirte que existe un personaje que le vamos a llamar el Transurfer. Ahorita te voy a decir por qué le vamos a llamar así. Esta persona que decide nadar en la corriente, fluir. Esta persona que dice: ok, ya entendí que no tengo que sufrir, ya entendí que lo único que tengo que hacer es elegir. Y de eso se trata esta filosofía de poder elegir. Y bueno, quería comenzar con esta historia platicándote porque yo me identifico mucho con esto, ¿no? Porque pasé por estos cuatro personajes. En algún momento, en la base educativa que tuve, la religión, con todas las creencias que yo tenía, yo pensaba que todo lo que sucedía era nada más porque Dios así decía que tenía que ser. Entonces todo se lo dejaba normalmente a Dios. Llegó un momento en donde empecé a crecer y donde dije: a ver, espérame, no tiene tanto que ver nada más con Dios. Y empecé a quejarme. Yo decía: no, ¿por qué? Porque yo no pude estudiar en una carrera, en una escuela privada. ¿Por qué yo vivo en una colonia donde pues no está lo mejor posible? ¿Por qué no tengo los amigos? ¿Por qué siempre me hacen bullying a mí? ¿Por qué siempre me eligen a mí? Entonces yo vivía en un tema donde era víctima. Además, tardé hasta los 20 y tantos años, llegué ahí siendo víctima, a un punto donde yo decía: bueno, soy así por esto, y siempre encontraba que si era el gobierno y que si era, siempre había un culpable.
En un momento conocí, me abría a conocer más y de repente entendí que podía ser yo ese guerrero, que yo podía lograr lo que yo quisiera. Pero también alguien me dijo que tenía que sufrir demasiado. Me decían, es que, bueno, la gente que tiene éxito tiene que sufrir muchísimo. Es una persona que tiene que talonearle, que tiene que pasar por lo peor que hay en la vida para que te pueda ir muy bien. ¿Y qué crees? Me lo compré y tardé un par de años en ese camino donde todo me pasaba, pero yo cada vez que me pasaba algo es por esto, me están creando, me están haciendo, ¿no? Y lo vi de esa manera y hoy no me arrepiento porque hoy pude ser una persona que al final de cuentas puede tener un resultado siendo ese guerrero. Y déjame decirte que hace pocos años conocí esta filosofía del cuarto personaje, que es el transurfer, que es esto, esta persona que puede literalmente agarrar lo que viene y usarlo todo a su favor. Esta filosofía que quiero hablarte en todos estos episodios que vas a ver en este podcast, me ha ayudado muchísimo a tener una vida increíble. Y hoy quiero decirte algo. Actualmente, bueno, hoy me va muy bien. No estoy haciendo este podcast para traer más gente. No estoy haciendo para hacerme millonario, ganar dinero de aquí, luego venderte un high ticket. No me interesa esa parte. Lo que hoy me interesa es que esta filosofía que la recibí de una persona pues realmente que tiene muy poca, que no se dio a conocer mucho, fue una persona rusa que se llama Vadim, que recibió esta filosofía y la trajo él aquí a este mundo y diciéndole que él recibió esta información y que tenía que compartirla. Y en algún momento me abrí y dije, bueno, me abro a esta posibilidad. Y cuando la empiezo a leer hace poquito más de 3 años, de verdad todo empezó a cambiar. Empecé a literalmente a manifestar, a poder materializar todo lo que hoy he tenido. Hoy me va increíble y la verdad es yo sé que no es nada comparado con lo que me va a ir, pero quiero hoy a ti que tú me estás escuchando, quiero decirte algo. No es la forma y no es lo que quiero decirte, no va a presumir, no, nada. Solamente quiero que sepas que todos como seres humanos tenemos la capacidad de poder manifestar y poder crear y de poder elegir la vida que nosotros queramos. Él lo decía, es como surfear, si me llega un problema puedo surfear ese problema y puedo cambiarme incluso a otro lugar y puedo estar haciéndolo y que entienda que todo lo que pasa para bien. Al que le pasó lo de la corriente, él surfeó y decía, bueno, lo agarro para bien y voy a sacar lo mejor de esto. Y así es como sucede todo en la vida. Entonces, hoy sí es mi intención decirte que lo único que yo quiero con ustedes es compartir. He tenido la oportunidad de dar muchas conferencias, he tenido la oportunidad de tener comunidades muy grandes. Déjame decirte algo, antes lo hacía mucho por el ego, por el tema de que me digan, mira qué fregón eres, ¿no? Los aplausos y creo que todos cuando en algún momento comenzamos con esa etapa de que queremos que nos aplaudan y queremos que sea reconocimiento. Hablando egocéntricamente, queremos nada más buscar ese reconocimiento y ese aplauso. Y por mucho tiempo lo hice así. Algún día me encontré un mentor que me dijo, Luis Fer, cuando alguien lo hace de esa manera, no llega el mensaje a donde tiene que llegar. El mensaje se para, el mensaje no llega a donde tiene que ser. Es importante que empieces a dejar de pensar en los aplausos, es importante que dejes de pensar en eso porque eso limita que puedas llegar a muchas más personas. La forma correcta de poder compartir algo, él me decía, es factúrale a Dios. Factúrale a Dios cuando tú ya no buscas el reconocimiento de la gente y buscas el reconocimiento del Creador. Entonces todo cambia completamente porque siempre el creador paga y paga muy bien. Y cuando se trata de competir, jamás le vas a ganar al creador. Él siempre paga más, no importa cuánto puedas dar tú, siempre va a terminar pagándote más. Entonces, creo que esa es la manera. Y hoy este podcast, para ti que me estás escuchando, quiero hacerlo de esa misma manera. Simplemente hoy quiero facturárselo al creador, a lo que tú le llames, energía divina, lo que sea. Pero quiero que sepas que esto lo hago con la pura intención de que si este conocimiento que hoy voy a platicar contigo me cambió completamente la vida, quiero que entiendas que también te la puede cambiar a ti. Y es una sola filosofía. Hoy no quiero que ninguna persona de las que están aquí conectadas, independientemente en la religión que tú creas, no quiero que lo veas como, mira, esto es otra cosa completamente diferente a lo de mi religión. Simplemente quiero que veas que puedes adoptar diferentes filosofías. Así como hoy tienes una religión, podrías tener a lo mejor la filosofía del idealismo o del materialismo. No sé, cualquiera de las dos filosofías podrías tener. Y aunque sean completamente opuestas cualquiera de estas dos filosofías,
al final funcionan, ¿sabes? No sé si me doy a entender. Hay gente que cree en el idealismo, que cree que primero todo tiene que nacer de una idea, y hay gente que cree en el materialismo diciendo que todo primero es la materia y luego ya se crean las ideas, ¿no? Entonces, bueno, no importa en cuál creas tú, al final, si una te funciona, adelante. Yo lo mismo le digo a las personas, si la filosofía hoy que tú estás de alguna manera escuchando, la filosofía que tú estás creyendo te está funcionando y hoy tienes la vida que quieres, adelante, sigue con eso. Por eso cuando a mí alguien me dice, oye, acabo de llegar y me acabo de meter a esta religión y me siento muy bien, le digo, adelante, de eso se trata. Creo que todo en la vida se trata de vibrar y eso es lo que vamos a hablar un poquito de la frecuencia. Todo lo que vamos a hablar en estos temas y lo que vamos a hablar en todos estos episodios tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con simplemente sintonizar. Por eso a mí me encantó, hoy veía un radio, para los que están viendo hoy en YouTube, bueno, lo pueden ver aquí en video, pero para los que están escuchando un podcast tenemos aquí un radio y me encanta porque todo en la vida tiene que ver con cómo poder sintonizar. O sea, yo para mí cuando me enseñan esta filosofía de decir, bueno, lo único que tú tienes que hacer es levantarte todos los días y sintonizar cuál es la línea que tú quieres. Y habla de diferentes líneas de la vida. Ellos hablan mucho de, esta filosofía habla de que todo tiene líneas de la vida y lo único que tú tienes que hacer es poner la frecuencia. Así como cuando a ti te una estación, tú pones esa estación y esa estación siempre está transmitiendo algo y lo que tú escuchas o lo que a ti te pasa finalmente es porque tú sintonizaste eso. Entonces, cuando habla esta filosofía de poder elegir, escucha esto, no luchar, lo único que tú tienes que hacer es elegir. Entonces se volvió padrísimo porque cuando yo entendí esto, lo único que yo hacía todos los días decía, bueno, hoy quiero estar en esta línea. Y si entendemos que el mundo tiene demasiadas líneas, lo que yo tendría que hacer es la línea en la que no roban, la línea en la que no pasan accidentes, la línea en la que no me peleo, la línea en la que todo fluye, la línea en la que ahí está la verdadera abundancia. Entonces, decido todos los días la línea de la salud, decido todos los días sintonizar esa línea, hacerlo consciente y es increíble cuando te subes a esa línea. Yo les he platicado mucho que cuando una persona dice y está viajando, y va con la idea y visualiza desde que está pensando, va a viajar. Y dice, ok, voy a estar 4 horas en carretera, voy a llegar. Y cuando tú estás pensando cómo vas a viajar y cómo vas a disfrutar ese paisaje, cuando tú estás pensando en cómo te va a recibir aquella persona que te está esperando, ya sea, pues sea hasta tu mascota, tu familia, cualquiera que esté allá, y puedes visualizar cómo estás llegando, te están dando un abrazo, de verdad, yo les puedo asegurar que cualquier persona que hace eso jamás tiene un accidente en su vida. El problema de los accidentes ocurren cuando tienes tu cabeza llena de problemas, cuando estás pensando en una cosa, y es normalmente cuando ocurren la mayoría de todas las tragedias. Pero cuando alguien visualiza su camino y lo siente y de verdad siente una emoción verdadera cuando está recibiendo, está llegando, a estas personas ni siquiera nunca les pasa nada, nunca se les poncha la llanta, nunca hay un accidente, todo sale muy bien. Estas personas que viven con tal seguridad que donde quiera que van, toda la gente los trata bien. Señores, eso es sintonizar una línea de tu vida. Y eso es lo que yo quiero que hoy cualquier persona que me está escuchando se abra un poco a que sepa que esta filosofía, si tú decides intentarla, dime algo, si todo lo que has creído hasta hoy no te ha funcionado, ¿por qué no te darías la oportunidad de decir, bueno, y déjame intentar esto? ¿Qué tal que si sí? ¿Qué tal que si sí funciona? Y esa es la parte que yo quiero que hoy todas las personas vean y entiendan que al final de cuentas todo mundo necesita estar en una línea de la vida. Y esta filosofía mucho habla de que, y esto te va a sonar muy loco, pero nos empezaban a meter en películas todo lo que tenía que ver con los universos paralelos. No sé si te acuerdas, pero bueno, llegaron muchísimas películas que tuvieran que ver con los universos paralelos y que todo ya existía. Incluso hay películas donde dice todo en todas partes, que decía todo ya existe, todo lo que hay ya existe. Y me gusta porque el autor dice que el pasado, el futuro, el presente, todo ya está grabado. Es una película, imagínate una película. ¿No te acuerdas en los cines las películas, cómo daban vueltas a las películas, cómo estaban proyectando? Y tú estás viendo el presente, pero realmente las tomas, lo que está grabado ya está lo pasado y también ya está lo futuro. Entonces, él dice ya todo existe en el mismo momento. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro, todo ya existe. Entonces, la película ya está grabada. Y lo único que nosotros tenemos que hacer como seres humanos, bueno, es elegir cuál película. Ojo, no tienes que editar la película. Ya no se trata de cómo edito esta película.
Esto ya existe. Lo único que yo tengo que hacer es coger otra película. Si esta película que hoy estoy viendo no me gusta, lo único que yo tengo que hacer es cambiar de película, elegir la película que quiero, y así es como funciona. Quiero que te pongas a pensar en algo. El mundo es como tú lo quieras ver. Hay gente que dice que el mundo es un asco, hay gente que dice que el mundo es increíble, y hay gente que dice que el mundo está más o menos. ¿Y quién tiene razón de estos tres personajes? Cualquiera de estos tres tiene la razón. Imagínate que tú estás en París. Hay gente que va y ve la Torre Eiffel y ve el Arco del Triunfo y ve los Campos Elíseos, ve todo esto y dice, wow, esto es maravilloso. Y él está viendo, y es verdad, o sea, él está viendo algo que es increíble. Pero en el mismo escenario, en la misma Torre Eiffel, hay una persona que está pepenando, que está sacando basura, que está buscando entre la basura y que hay ratas a un lado y es en el mismo lugar. ¿Te estás dando cuenta? Alguien está viendo un París completamente hermoso y alguien está viendo un París completamente horrible en el mismo lugar. Y lo mismo puede pasar hoy con lo que tú estás viviendo allá afuera. Lo mismo puede pasar con eso que tú hoy ves. Vives en un lugar donde muchos ven cosas increíbles y a lo mejor tú no estás viendo lo increíble, es en qué estás enfocado. Y normalmente nosotros lo que estamos haciendo es que estamos enfocados literalmente en lo malo por los programas que hemos recibido, porque siempre nos han dicho toda la vida que al final de cuentas todo está malo y nos compramos esos programas y eso es lo que pasa. Entonces cuando yo leo esta filosofía y cuando me dicen, Luis Fer, o sea, tú puedes cambiar, puedes elegir otro destino completamente. Déjame decirte algo. Hoy mi vida es completamente diferente a lo que era antes. Vengo de una familia que quizás no tuvo los recursos, de una familia sí que me dio mucho amor, pero no hubo los recursos suficientes o no había la educación en el tema de lo que tuviera que ver con las finanzas. Crecí creyendo que los ricos eran malos, que realmente eso era muy malo. Entonces, cuando tú creces con todo ese tipo de creencias, pues realmente cambiar. Al final de cuentas, hoy entiendo que el dinero tiene que ver con una energía y que está en una frecuencia, todo es una frecuencia. Pero cuando yo leo esto y entiendo que cualquier persona podría tener la vida que quiere solamente con escoger. Sé que suena muy loco todo esto, lo que te estoy diciendo. Y de alguna manera también siento que para crear este nivel de conciencia tenemos que aprender a veces de lo malo. Sí creo que en las cosas malas es donde tenemos el mejor maestro. Cada vez que nos pasa algo malo, de ahí aprendemos. Hoy he tenido muchas cosas malas. Hoy agradezco todo lo que viví y ese guerrero que fui. Pero sí decirte hoy a ti que me estás escuchando, si tú de alguna manera ya has sufrido, ya pasaste por eso, hoy el mensaje que lo único que me interesa que entiendas es que de aquí en adelante no tienes que volver a sufrir. No tienes que volver a ser una víctima, no tienes que volver a decir por qué todo a mí tengo que sufrir tanto para llegar aquí. Si hoy tienes la conciencia que se necesita, una vibración, porque vamos a hablar en algunos capítulos después de los niveles de vibración que hay, en el momento en que empecemos a hablar de todo esto te vas a dar cuenta que a lo mejor hoy tú ya puedes estar en ese nivel donde hoy puedes crear lo que tú quieras, donde solamente es decidir qué quieres y lo hemos escuchado en muchos podcasts y muchos autores lo dicen, para poder manifestar algo, lo que hay que hacer es sentir que ya lo tengo. Es cómo te sentirías, cómo sería esa sensación cuando sabes que ya eres algo, cómo cuando ganaste algo, cuando sabes que eres muy bueno en algo, cómo te sientes, tienes una seguridad tal. ¿Qué pasaría si hoy sintieras que ya tienes los resultados, que ya tienes pues literalmente todo aquello que has deseado? Y cuando todos los días en la mañana te programas y cuando tú dices, bueno, este día va a ser increíble, este día va a pasar esto, me voy a ver en esta reunión, voy a lograr esta venta, voy a lograr esta entrevista que me den trabajo, voy a lograr estar bien con mi amigo, con mi amiga, la conversación va a ser increíble. Y cuando tú llegas a tu casa y dices, me va a recibir mi familia así, voy a hacer esto, bueno, todo eso que tú vas creando y lo sientes y no dudas, es cuando sucede. Y es lo que yo te digo, podría existir todo en este universo, en este mundo paralelo, podría existir, ya existe aquella persona,
que eres tú aquel fracasado en grande. Ya existe aquella persona que está muy enfermo, pero también existe aquella persona, ese tú, que ya tiene todo, que tiene resultados increíbles, que le va muy bien, que siempre tiene salud, que siempre le sucede la vida como él quiere, que todo ya existe y que todo ya está en algún universo paralelo a esto, y que cuando ya sabes que todo ya está, lo único que tenemos que hacer es elegirlo. Repito, suena mucho, muy loco, pero a medida de que vayan pasando todos estos episodios, te voy a hablar del cómo, de cada cosa, el por qué te lo estoy diciendo, de identificar cada cosa que tenemos, qué es lo que hace y que nos atrapa, de identificar cómo es que las emociones, el papel tan importante que es esto, el poder controlar las emociones. Te voy a ir hablando de todo eso. Pero sí quiero que sepas algo hoy. Si tú te preguntas por qué atraigo lo que traigo, es porque nosotros atraemos aquello a lo que más miedo le tenemos. ¿Y por qué atraemos aquello a lo que más miedo le tenemos? Porque todo el tiempo estás pensando en él. Todo el tiempo le estás poniendo una emoción. ¿Cuál es ese miedo que tú tienes? De verdad, pregúntate. Hoy quiero que te preguntes cuál es el miedo más grande que hoy tú tienes. Que te roben, que te secuestren, que te bajen de tu vehículo, que te pierdas tu trabajo. ¿Cuál es ese miedo? ¿Te digo algo? Si tú constantemente estás pensando en ese miedo, lo que estás haciendo al universo es pidiéndole a gritos que te mande eso. Porque siempre les he dicho que Dios no entiende de palabras, Dios entiende de energía. Y cuando alguien, desde el momento en que lo está pidiendo, y lo estás pidiendo es porque no lo tienes en la forma, en la carencia, y Dios lo que hace es, el universo, lo que tú le quieras, llámale como le quieras llamar, pero cuando tú haces eso, entonces esa energía, ese creador, eso ve la energía con la que lo estás pidiendo, y si lo estás pidiendo desde la carencia, entonces te manda más de lo mismo. Y así es como sucede. Normalmente atraemos aquello a lo que más miedo le tenemos, y eso es lo que más sucede. Es muy interesante lo que vamos a aprender ahorita, y te vas a dar cuenta cómo tiene que ver todo tiene que ver con las emociones. Todo tiene que ver cuál es la emoción que rige tu vida. Y bueno, vamos a descubrir mucho de esto. Sé que si te echas un clavado y te abres y te das la oportunidad de creer un poquito de todo lo que hoy he estado diciéndote en este episodio, probablemente tu vida pueda ser muy diferente. Y es ahí donde entendí el verdadero tema de poder hacer magia, y magia en el buen sentido, ¿sabes? El crear los milagros, el hacer muchas cosas. Y ojo, no quiero que sepas que de verdad estos 3 años que tengo haciendo esto, he tenido una vida muy feliz, que hoy es esto. Y a medida de que vayamos pasando, también quiero decirte algo. No quiero que me idealices de tal manera. Quiero decirte que soy un ser humano, y que probablemente, como cualquier ser humano, puedo equivocarme. Me voy a equivocar, tú vas a ver que me voy a equivocar. Quiero que sepas que todo esto de la energía también tiene que ver, esta frecuencia tiene que ver que al final de cuentas la conciencia es oscilatoria, sube, baja, y como cualquier ser humano, lo importante es que cuando tú entiendes ciertos principios, cada vez que la riegas, cada vez que cometes un error, puedes volver otra vez a llegar a esta sintonía, puedes otra vez llegar otra vez a ese nivel y volver a recuperar lo que en su momento tuvo una consecuencia. Quiero decirte que al igual que cualquier ser humano, entiendo perfectamente, sé que nos vamos a equivocar y que todo tiene una consecuencia, pero cuando tú empiezas a ver la manera completamente de una manera diferente, que los problemas no son los problemas, o sea, si realmente es el cómo actuamos ante cada problema, ahí es donde está la riqueza de la vida, ahí es donde hay una gran vida. Y bueno, ojalá pueda darme a entender todo lo que hoy, gracias a muchos maestros y a muchas personas, he podido aprender. Quiero compartirlo contigo en estos episodios. Así es que bueno, si te gustó este episodio, nos vemos en el siguiente. Tenemos un episodio, el siguiente episodio me encanta, se llama Los Péndulos. Vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, nos vemos por acá. Si te gusta esto, compártelo con alguien más. Y bueno, pues por aquí estamos. Saludos a todos y que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente.